circunstancias tales como su origen, la zona de influencia, actividades que realizaban comandantes e incluso el mismo señor procesado, cuando éste habló de la colaboración oficial que recibían, interrumpió para corroborarle que sí enviaba refuerzo militar cuando era gobernador de Antioquia. Nótese que si bien el grupo de testigos que declararon en favor del procesado y su teoría del caso se preocuparon por sostener que Monsalve Pineda no hizo parte del bloque Metro, basta replicar que es la prueba relacionada a la que permite acreditar también que cuando hablamos de bloque no nos referimos a un grupo pequeño de integrantes, sino que, como lo dijo Eurídice Cortés Velasco, está conformado por diferentes frentes, cada uno conformado por lo menos unos 100 hombres. Por tanto, era imposible que sin operar en el mismo grupo del testigo pudieran conocer sin equívocos el frente al que pertenecían, fecha de ingreso y deserción, como quisieron hacer creer. Fue el mismo Carlos Enrique Vélez Ramírez que puso de manifiesto la imposibilidad de conocer con precisión los integrantes de todo el bloque, porque dentro del mismo había división de roles y actividades, región de asentamiento, o a tal punto que no era ni siquiera posible que el comandante que los lideraba los individualizara por su misma estructura, porque mientras unos se encargaban del tema político, y militar, otros combatían, y otros tantos se encargaban de actividades delictivas como el narcotráfico, secuestro, hurto de combustibles. Al respecto, igualmente, nuestro máximo Tribunal de Justicia Ordinaria ha precisado, comillas, la reconstrucción de la verdad respecto de un estado permanente de delincuencia que se extendió por muchos años, cubrió vastos territorios y en el que tomó parte un ejército de personas. No se logra a través de un único testigo y menos en un solo tiempo, porque es imposible que alguien, por mucha jerarquía que tuviera en la organización, lo haya sabido todo y además lo recuerde. Es un proceso progresivo de retroalimentación colectiva que tiene por insumo un saber fraccionado y disperso, conforme diversas particularidades de sus múltiples actores. Unos saben más, otros menos. Unos recuerdan mucho, otros pocos. Y habrá quienes lo olvidaron todo. Unos están seguros y otros dubitativos. A unos les parece así y a otros de otra manera, etc. Y esos matices o diferencias en sí mismos no significan querer engañar o faltar a la verdad. Es así como las pruebas judiciales, especialmente los testimonios, y con más precisión los desmovilizados de grupos armados ilegales, no se valoran al tenor de las matemáticas o ciencias exactas, sino bajo la axiología de las ciencias sociales donde anida la razón crítica intersubjetiva, por lo que deviene equivocado pretender, desconociéndose que cada persona es producto de la interacción con las demás y su particular entorno, que solo son creíbles en cuanto coincidan linealmente, como si pudieran salir en serie de moldes o plantillas, antes que de coyunturales vivencias asidas a sus connaturales divergencias. De tal manera, como cada testigo le imprime a su testimonio una parte de su mundo esencial, particular, escala de intereses, habilidades, facultades físicas y valores morales, el crédito de su atestación está sometido a la condición de que, conforme a los criterios lógicos y experiencia comprensiva, razón aplicada a la práctica, se acompase objetivamente con sí mismo, pero además como elemento de un sistema dentro de la masa del conocimiento del que hace parte, en lo que se ha dado en llamar razones intrínsecas y extrínsecas que conducen a aumentar o disminuir o a destruir su valor probatorio, sin que pueda ser atendible un descrédito general, con solo mirar a contraluz disonancias entre una prueba y otra o entre uno de sus momentos y el siguiente. Y cierra comillas. Y en últimas, si era verdad o no que Juan Guillermo Monsalve Pineda estuvo vinculado a ese grupo al margen de la ley, o si le constaba situaciones que pudieran resultar comprometedoras de la honorabilidad, rectitud, pulcritud del procesado y su familia, ello no constituye el problema jurídico que debemos resolver. Y otra vez se yerra por parte de la bancada defensiva en mutar el tema probando hacia aspectos que son colaterales de esa versión que se buscó modificar, que es el eje de la actividad jurisdiccional que activa la competencia de esta instancia. Recordemos que la misión era acreditar o desestimar que se pretendió presuntamente una retractación del dicho primigenio. Tan es así que ese discurso pudo ser avalado o excluido en otro escenario procesal, y no como así
se persiguió a toda costa, demeritarlo, dando visos de querer ocultar una verdad a la Administración de Justicia que a la postre desborda el objetivo aquí juzgado. Y lejos de lograr demostrar que Monsalve Pineda no perteneció al grupo insurgente, lo que sí permitió corroborar ese excesivo afán por desacreditarlo es que el procesado, como diera lugar, presuntamente se valió de sus influencias, amigos, seguidores y abogados para hallar testigos en diferentes establecimientos carcelarios que rebatieran esas incriminaciones, hacerlas firmar documentos que condensaran discursos contrarios a los del testigo, allegarlos a través de sus apoderados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que alcanzaran un convencimiento errado de que Cepeda Castro sí buscaba desprestigiarlo, con la recepción de esas entrevistas, en las que finalmente se logró determinar que ninguna incubación de lo que tenían o no que decir provino del senador denunciado.